Bueno, yo creo que así está bien. Le quería regalar, este es el libro que ha escrito mi mujer, que se llama Estoy en España. Quería preguntar cuál fue su primer contacto con la filosofía. Si nos puede hablar un poco de esa primera vez. Pues, digamos, con la enseñanza, con la asignatura de filosofía, la primera vez fue en mi curso de comunes en Granada. Yo soy de origen granadino, aunque me fui de Granada con 22, 23 años y ya no he vuelto más, desgraciadamente, porque para mí era una ciudad maravillosa. ¿Por qué decidió usted estudiar filosofía? ¿O fue una casualidad? No fue casualidad. Estuve dando vuelta a los dos cursos de comunes. Tuve la suerte de tener un profesor de filosofía, un catedrático que acababa de sacar la cátedra, de una gran empatía personal conmigo. Era un hombre todavía muy joven, no se podía considerar un maestro, sino que acababa de sacar la cátedra. Pero él me animó a que me asomara un poco a la filosofía, a que leyera por menos textos que él me daba y demás. Y bueno, pues lo hice así. Lo que pasa es que también pertenecía a un grupo determinado y cuando se fue de ahí se fue a otra universidad más confesional, aunque acabaron echándolo al poco tiempo, porque no era un hombre. Pero yo no quise en ningún caso irme a una universidad que era confesional de ninguna forma. Yo no practico. Y bueno, pues ese fue, digamos, el comienzo. ¿Y a partir de ahí? A partir de ahí sí. Terminé allí segundo de comunes ya con otro profesor que al marcharse él vino en el segundo de comunes, que era un hombre que, bueno, conmigo se portó muy bien y sabía que yo había tenido una empatía especial con el catedrático. El propio catedrático le dijo que cuidara de mí. Bueno, pues se agradece que un profesor se preocupe un poco de ti. Tuve la mala suerte de que vine a hacer la especialidad a Madrid creyendo que Madrid me iba a dar, y la peor mala suerte fue con los profesores de historia de la filosofía, de tal modo que en primero de filosofía, de especialidad, la persona ha muerto y por lo tanto no quiero nombrarlo ahora mismo, pero era un ideólogo capital del franquismo y venía a clase y casi siempre no comenzaba la clase, sino que nos decía inmediatamente: me está esperando el caudillo y siento no poder hablarles de Heráclito y de los muchos principios filosóficos que podía haber expuesto, y así fue transcurriendo prácticamente todo el año, con lo cual pues a mí me dejó pues enfrentado a todo el mundo griego, y dije, bueno, pues me voy a dedicar a trabajar por mi cuenta el mundo griego, los presocráticos y Aristóteles, y ahí se dividieron ya mis amores, pero fue un año muy intenso, un año que me ha marcado hasta ahora. El déficit que tuve aquí, pues fue un déficit que para mí se convirtió, dio la vuelta y se convirtió en el boomerang de mi preocupación en el mundo griego. Y de tal modo que fui a hacer una tesis muy distinta a Alemania y me influyó, pues como a todo el mundo le influyó en aquel tiempo. El vivir bajo una dictadura es de las vidas más penosas que uno puede tener, y sobre todo ver la persecución de los más desvalidos, y entonces allí cambié totalmente, seguí trabajando los griegos, pero comencé otra tesis totalmente distinta, mucho más ligada a la situación también de los emigrantes, que en aquel momento me parece que eran 250.000 españoles los que había. La migración pues te enseña, como aquí pasa con los de las pateras. Pues yo viví las pateras, pero en Alemania, de modo que de hecho se escribió un libro por esa época de dos psiquiatras, los Mitscherlich, donde defendieron, fueron realmente puestos en crisis allí, defendieron que los alemanes no habían sido capaces de hacer el duelo por Hitler, y lo seguían rememorando. De hecho, en la grande fiesta de los Fasching en febrero, pues
todas las cervecerías se cantaba y se recordaba. Y bueno, pues eso me fue otra influencia enorme, ver a 250.000 españoles que, aunque le llamaban gastarbeiter, trabajadores invitados, realmente, pues en alguna ocasión que yo tuve que intentar hacer intérprete con uno para buscarle casa, me dijeron: si tiene hijos no lo alquilamos, si tiene un perro sí, pero hijos no, porque les molestaba. Y bueno, pues tuve la influencia de una dictadura, una influencia y sin embargo en medio pues tuve la ocasión de tener, era el final también de la escuela de Frankfurt. Al poco tiempo moría Adorno, influenciado por digamos, la huelga que le hicieron los alumnos. Entraron un día las chicas con los pechos descubiertos, y eso, el que se creía que el mundo lo controlaba él, pues le produjo una situación, digamos, de depresión enorme. Se fue a Suiza y a poco tiempo murió. Y yo no me pude aprovechar de esa última parte, aunque yo no tuve nunca demasiado interés por la escuela de Frankfurt, sí por la primera parte de la escuela de Frankfurt, pero no la siguiente. Yo no tuve, por eso yo no tengo ninguna influencia de Habermas ni nada de eso. Lo conocí personalmente, he hablado con él varias veces, pero bueno, él sabía que yo no tenía interés, aunque es una cabeza privilegiada, no tiene nada que ver una cosa con otra. Sí. Pero bueno, no me interesaba la orientación, no. Esas experiencias vitales marcaron profundamente su obra después, ¿no? Y su trabajo como profesor. Pero también la propia universidad de Alemania me influyó. Como usted sabe, allí no hay profesores de filosofía de instituto ni nada de eso, sino solo en la universidad. Con lo cual son más bien centros de investigación de muy pocas personas. Y eso sí, al terminar mi tesis doctoral y demás, me invitaron, el nuevo director, ya no estaba Habermas de director, el nuevo director me invitó al instituto en Frankfurt, y estuve 5 meses. Una vez ya terminada mi tesis, volví a España y volví a ir para hacer trabajos que yo estaba realizando. Pero las otras dos cosas, digamos, sociológicas, son vitales, más que sociológicas, vitales, sobre todo para alguien como yo, que estoy muy cercano a la filosofía de la existencia, muy, muy cercano. Pues, digamos, fueron sí influencias vitales, personales, pero creo que más me influyó para la filosofía fue justamente el modo de filosofar, no de hacer filosofía, porque yo participo. Sí. Y cuando yo estuve en Alemania, pues tuve la ocasión de poder realizar parte de mi trabajo que llevaba en España y enfrentarme con lo que allí fue como una revolución en filosofía política, por una discusión con Heidegger y Cassirer, y yo tuve como el mentor de mi tesis, que me nombró el gobierno alemán, a Bonhoff, que fue uno de los que estuvo presente siendo un joven profesor, y que había hecho una transcripción. Ahora ya se ha hecho una versión, no sé si la tengo por aquí, una versión al castellano, pero muy resumida. De momento no la leo. Sí, está aquí. Esto es una edición que han hecho en castellano, resumiendo un encuentro que tuvo lugar el año 29 en Davos, de los filósofos alemanes que se reunieron, y donde se dio, digamos, la discusión entre Cassirer y Heidegger, y ese año fue el nacimiento, digamos, de, por un lado, el rechazo de la filosofía trascendental kantiana,
y una cierta vuelta a Aristóteles, de tal modo que después se publicaría, estando yo allí, pues un libro con todas las conferencias y todos los que participaron. Yo tuve la suerte de tener a uno de los que estuvieron, que significó pues el cambio. Aquí salió Gadamer, que estaba también, que era muy joven, pero que tomó notas aparte y las ha utilizado en su obra, según algunos no debidamente. Nadie sabía que él había tomado aparte y tardó mucho en publicarse. El primero que lo publicó fue Aubin, pero bueno, hemos empezado casi por el final. Pierre Aubin fue el primero que lo editó en Francia antes que los propios alemanes, porque se negaban, ya que eso causó un enfrentamiento. Como ves, yo tengo también tomado los textos y demás, a mí me influyó mucho. Nunca participé, sin embargo, con el grupo de filósofos que se reunieron, porque me pareció que era una mala recepción de Aristóteles. Algunos derivaron hacia el existencialismo, por lo menos recogieron algunas cosas. Hannah Arendt, tengo ahí el libro de Hannah Arendt sobre Heidegger y el existencialismo. Es decir, que esta reunión dio lugar a que, por un lado, perdiera preeminencia como tenía Kant y la filosofía trascendental, y sin embargo, pues entrara Heidegger. Lo que pasa es que entraba con aires que parecían aristotélicos, pero que no lo eran al final tampoco. Y la propia Hannah Arendt, que fue su discípula, como sabe, además de otras cosas, pues en el libro le acusa a él también de no haber asumido realmente lo que se propuso en aquel momento. La filosofía, dijo Kant, que no se aprende filosofía sino a filosofar. Y esa ha sido mi preocupación. El problema es que el haber sido primer catedrático y el haber creado una revista, y después, como hablaré, de un seminario, las investigaciones paralelas, pues me han dejado poco realizar. Yo al principio creí que eso se podía complementar, pues teniendo otra carrera. Hice sociología política, 3 años y como complemento, pero eso no es filosofar tampoco. El filosofar no es el aumentar o el leer o saber de otras materias, no va en nada de eso. La filosofía creo que es algo distinto, y es lo que ahora, a mi edad, pues me está, bueno, ya viene de muy atrás, pero es lo que me está permitiendo ejercer de alguna forma el filosofar más que el aprender filosofía. ¿Y cómo lo definiría el filosofar? El filosofar es digamos, justamente yo aceptaría la propia casi definición que dieron los Aristóteles y que de alguna forma los presocráticos elucidaron, que es atender a los principios y fundamentos de lo que es. Pero claro, no entiendo lo que es en el sentido del es griego, pero sí la filosofía, digamos, no se aprende, no es una cosa gremial. La filosofía debía de ser el resultado, digamos, justamente de grupos de investigación plurales, de varias carreras, de diversas carreras. He visto algún profesor de filosofía de instituto hace poco que leí un artículo, aunque ya venía de atrás, donde él decía que su experiencia era que efectivamente no se debía comenzar la filosofía tan joven, que debía de ser a partir de los 30 y tantos años. Yo no pongo años ni nada, pero me sorprendió que él se acababa de jubilar y en su jubilación escribió ese artículo, que lo tengo por ahí en la revista. Y pues yo también creo que se trata de actuar sobre los principios y las causas del ámbito que tú delimitas. Es decir, filosofar tendría varios pasos. El filosofar no es el leer filosofía, porque para eso pues hay ya bibliotecas enormes y
y tenemos los ordenadores y usted puede leer todo lo que quiera. El filosofar significa otra cosa, implicaría, desde mi punto de vista, dos acciones distintas. Una primera es delimitar realmente qué es lo que a mí me ha puesto en crisis, delimitar el campo, saber cuál es el campo que a mí me puede interesar, o qué es lo que a mí me ha conmovido, me está creando, digamos, una dificultad de entender mi propia instalación en el orden de la realidad. Y en segundo lugar, ver como individuo, personalmente, qué tipo de implicación tengo yo en ello y qué actitud tomo como individuo. Yo creo que eso se lo puedo explicar mejor si se lo digo en parte de los griegos. Pues encantado. Los griegos se encontraron de pronto, eso que se llama el paso del mitos al logos, que no es ningún milagro ni es nada parecido. Es además una cosa muy elemental al principio, de tal modo que los autores como Kirill Raven, que son los mejores, como usted sabe, son los que han recopilado, tengo 3 ejemplares de Kirill Raven, que este tengo aquí, y 2 más porque me interesaba. Y ellos dicen, por ejemplo, que al principio los filósofos empezaron, tales Anaximandro y demás, que no se preocuparon de cuestiones humanas, sino solo del orden de la naturaleza, de dónde provenía, cuál era el fundamento, la raíz de... Quizás el más atrevido fue Anaximandro, el que dijo que la Tierra, que el mundo, él no se refería al mundo en total, se estaba refiriendo a la Tierra, como usted sabe, que rompió totalmente el valor que se estaba otorgando. ¿Cuál era? Decía él que la Tierra está en lo alto y nada la sostiene, se mantiene en reposo por su equidistancia de todas las cosas. Claro, es llamativo. ¿Qué había sucedido si la Tierra y todo lo demás, de acuerdo con los mitos, los dioses y toda su tradición, incluso la ciencia que ellos, porque ellos, eso hay que tenerlo en cuenta, ellos estaban influenciados por la ciencia egipcia, por la ciencia de Extremo Oriente y demás. Ellos habían recopilado muchas fuentes de ciencia, pero hubo un momento, Lévi-Strauss, el antropólogo, que nunca se atrevió a hacer antropología de un pueblo con Estado, sino sin Estado, aunque él vivió en un buen estado en Francia y en buen estado entrando en la universidad, no se quedó con los brasileños, indios brasileños que él había visto, pero él decía que se puede explicar de alguna manera diciendo que los mitos son como unas sábanas que se van estrujando conforme va pasando históricamente y van respondiendo a los problemas que se plantean, incluso a aquellos que admiten como forma de vida los mitos. Pero hay un momento en que esa sábana ya no da más de sí, no da más de sí. Y hay un momento en Grecia donde ya no daba más de sí lo que estaba sucediendo. Yo me sitúo, porque si no sería larguísimo, yo me sitúo pues en el tiempo de la primera Olimpiada, allá por el siglo VIII, algunos lo colocan en el octavo, el noveno, en la edad arcaica. Dejo todo lo demás porque es un mundo que requiere una dedicación especial. Pero bueno, a partir de ahí, a ellos empezaron, digamos, les sucedió algo de eso. De pronto no, porque esto es un proceso histórico, pero pues empezaron conociendo las ciencias, y empezaron a plantearse que estaba ocurriendo algo de lo que dice Raleigh. Hay momentos en la historia donde los seres humanos se encuentran con un problema que no saben cómo asumirlo, cómo aceptarlo. Hay un texto muy bonito de Sartre, que dice que el hombre, una vez que le han dicho algo o le han interrogado,
que ya el individuo ya no se puede considerar que es que actúa porque desconoce, ¿no? Sino que ya es como, digamos, es como una máquina que inmediatamente se pone a él a intentar inquirir, buscar, preguntar, intentarlo. Y algo de eso le pasó a ellos cuando vieron que de pronto, a través incluso de la ciencia, podían empezar a explicar algo, porque ya no sabían cómo explicar el origen, la situación del mundo. Los otros intentaron ver cuál era la causa, Tales de Mileto, cada uno, que si el agua, que si el aire, cada uno. Quizás para mí el de más profundidad en este momento sería Anaximandro, porque significa acabar con todo antropomorfismo, porque si usted se da cuenta, en el fondo los presocráticos siguieron algo, digamos, de la tradición, siguieron pensando en forma genealógica, lo mismo que nosotros nacemos genealógicamente de un hombre y una mujer. ¿Cuál sería la genealogía? ¿De dónde venían? Y Anaximandro dirá, pues es que no vienen de ningún lado. Si es que esto está ahí porque está digamos, reposando sobre sí mismo. La totalidad de la Tierra está equilibrada, está en lo alto y se sostiene porque está en reposo equidistante de las cosas. Y será casi una versión más matemática que otra cosa. Claro, eso fue un golpe tremendo. Imagínense, de pronto los reyes, que eran reyes gracias a los mitos y a demás, de pronto pues comienza a resquebrajarse también su propio poder. De hecho ya se había resquebrajado antes, después del mundo micénico, aunque vinieron otros reyes, se fue degradando y fueron sustituyéndole las grandes élites. Pero claro, inmediatamente eso atacaba a todo. La pregunta tremenda fue, primero entonces vamos a delimitar, y el campo que ellos primero sostuvieron fue, pero ¿qué es la Tierra? ¿Dónde estamos entonces? Porque había, digamos, la explicación a través de los vórtices, en fin, a través de todos los mitos que tenía, pero de pronto se encuentra con algo que no tiene explicación, porque él está viendo que nada de eso da origen a la Tierra. No se ve que tenga nada que ver con la Tierra, y la Tierra me sirve de origen para orientarme. Y entonces él mismo se da cuenta que como sujeto se tiene que poner en otra tesitura. Esto no es una cosa que se aprende en los libros, porque no estaba. Y tiene él mismo que, digamos, que intentar resituarse en qué posición está. Y su posición era, pero entonces, ¿cuáles son las raíces y la causa de esto? Pues es que no había raíces, porque no estaba enraizado, ni era tampoco, no venía genealógicamente de ninguna familia ni de ningún orden de otro tipo, sino que resulta que se sostiene porque en su totalidad está equilibrada. Y es verdad que al principio se dedicaron, el único que habló algo sobre que tenía alguna relación con la moral fue Heráclito, pero fue una cosa muy... Ahora bien, claro, el momento que esto surgió, el problema es que la sociedad se conmueve de arriba abajo, porque era una sociedad, digamos, que incluso esclavizaba a aquellos aparceros que no devolvían a sus dueños al final de la recogida del grano o de la aceituna o del vino, las cosas que cultivaban del campo, los podían reducir a esclavos. Y claro, cuando de pronto quiebra el sostén, porque a esos dioses los sostenían los dioses, pero si los dioses ya no sostienen ni al mundo, entonces pues comenzaron los grandes movimientos en las ciudades. Atenas no es la primera polis, hubo varias antes. De hecho, Aristóteles en la Constitución habla de 150 constituciones. Aristóteles recogió 158. Sí, lo de
lo de Atenas va a ser un caso excepcional, pero como le digo, empezaron inmediatamente que se quiebra eso, se quiebra mi propia situación en el mundo, los propios aparceros, los propios pobres, porque cuando hablo de pobres no es que yo intente llevar aquí al marxismo, no, cuidado. Aristóteles dice que más tarde sobrevino discordia, más tarde sobrevino discordia entre los nobles y la multitud durante mucho tiempo, pues su constitución era en todo oligárquica y además eran esclavos de los ricos los pobres. O sea que ricos y pobres de la cuestión, digamos, económica o de la cuestión social se ha hablado siempre. Ellos hablaban más bien no porque creyeran que nosotros estábamos determinados, como algunos falsos marxistas, porque no tampoco el marxismo dijo eso, que lo económico determinara al hombre. Lo que estaba intentando era que lo económico no los determinara a ellos, no que nosotros estuviéramos determinados por la economía. Y ellos lo que hacen es inmediatamente rebelarse para no estar dominados por la economía. Ellos no querían ser, digamos, no pertenecían a los neoliberales que solamente ven al individuo. Está hablando de Marx. Digo porque cuando he dicho a ricos y pobres, va a salir varias veces, que no es que yo intente aplicar aquí las tesis marxistas, no, ni él era un marxista ni por asomo, como usted se puede comprender, pero sí habla de los ricos y los pobres, y habla en 158 constituciones, y especialmente la de Atenas, y este va a ser un leitmotiv de toda. Él mismo habló, digamos, con el mayor desprecio de los trabajadores, de lo del campo. Ya Aristóteles nace después de la muerte de Pericles, después de la gloria de Pericles, lo mismo que le pasa a Platón. Platón nació 2 años después de la muerte, él me parece que son 35 años después de morir Pericles, pero ya estaba, digamos, él estaba recogiendo, porque ante eso que él está diciendo de los ricos y los pobres, pues intentaron, tal fue el movimiento que hicieron inmediatamente. Los ricos temieron, y las clases nobles, que no se podía sostener la ciudad así. De pronto había habido un levantamiento de multitud tan grande que no había forma de poder establecer relaciones ya con los propios obreros y demás, ni nadie. Y entonces decidieron que esa polis que ya había sido fundada muchos años antes en varios sitios de la Hélade, pues en varios sitios se habían levantado, y cuenta Bernard en el primer librito que sacó, que ya no se encuentra, pero le digo que si usted busca por Bernard encontrará ese primer libro que se publicó en Eudeva en el año 70 y tantos en Argentina. Me parece que son los orígenes del mundo griego. Pues ya está, hoy lo he descubierto, que lo han puesto profesores en internet, lo puedes sacar gratis, y yo he puesto uno de esos, lo he bajado porque el mío no me atrevía a enseñárselo, porque claro, está tan deshecho, está allá arriba metido entre carpetas, porque lo tengo deshecho ya de tanto usarlo, y entonces me alegra mucho porque he cogido dos PDF porque es un librito pequeñito, pero pues él dice que en el siglo VII la ciudad pues tuvo tal convulsión que decidieron que había que hacer algo. Y entonces pues que había que reformar algo en la polis, porque entonces juntaron a lo que llamaron los 7 sabios, entre los cuales estaba Tales de Mileto. Curioso, Tales de Mileto. Pero lo más curioso es que ellos hicieron una nueva constitución que no sirvió para nada. Es decir, que la política no es una cosa de sabios, es otra cosa. Se reunieron los sabios, entre ellos incluso un filósofo que todavía no había desarrollado, estaba mucho más pendiente de las raíces, de las causas, del origen de la tierra, del mundo nuestro, que no de esas otras cosas. Aunque también era muy inteligente, como sabe usted, compró unas haciendas
para unas prensas de vino, ¿no? Efectivamente, y ganó bastante con ello. Sí. Pero lo curioso es que hicieron una constitución, pero no sirvió para nada porque, claro, el problema es que las tierras estaban, digamos, tan mal repartidas que solo una élite muy pequeña era poseedora de ellas, mientras que los demás todos eran, digamos, aparceros o meros obreros o gente, digamos, que vivía de hacer pequeñas cosas o de las luchas, porque la guerra fue también una salida para muchos de ellos, que se enrolaban en ejércitos. Como hoplitas, ¿no? Eso fueron ya más, no, eso ya es un cambio incluso, digamos... Bueno, eran como eran una categoría inferior, ¿no? Antes esto era inferior. Los hoplitas son los que se pusieron casi a nivel de los nobles, porque ya los nobles no podían hacer la guerra sin los hoplitas, y eso los elevó de categoría. Pero los hoplitas todavía tenían dos ayudantes que les ayudaban para llevar aquellas corazas tan enormes. Bueno, pues falló la Constitución, pero claro, siguieron los tumultos. Y entonces dice aquí, inmediatamente después, Aristóteles vuelve a decir que dice y sin embargo, dice, toda la tierra estaba repartida entre pocos, y si no pagaban su renta, eran embargables, ellos y sus hijos, y los préstamos todos los tomaban respondiendo de sus personas hasta el tiempo de Solón. Buscaron entonces a otro sabio, a Solón, para que hiciera otra constitución. Sí. Claro, ya empezó a plantearse con más profundidad, bueno, pero entonces yo como individuo, yo no soy un mero aparcero, yo no soy el esclavo, sino si hay que cambiar, digamos, el problema no es, digamos, cambiar meramente de forma, sino que a ellos se les descubre de pronto que si no hay dioses, ¿qué legitimidad tienen para mandarme? ¿Y quién tiene que mandar aquí? El problema del poder. Inmediatamente descubren un campo nuevo, que hasta entonces no se había tocado porque eso eran los dioses quienes otorgaban. Entonces el poder se convierte en el centro. Y justamente hay una historia que no había contado entonces clarísimo, donde un rey, el heredero de un rey, el hijo de un rey, que algunos decían que era persa, no se sabe muy bien, es Heródoto quien lo cuenta, pero vamos, no se sabe con seguridad. Pero cuando él llegó a ser rey, dijo, mi padre quería que yo fuera rey, pero yo creo que no hay derecho a que un hombre sea el que mande. Y dijo algo que para mí es capital y para ellos. Dijo, en Tomesón, en medio, coloco el poder. Y todos estamos en una circunferencia a la misma distancia. La idea de igualdad se descubre por primera vez, no estudiando ni leyendo filosofía, sino tomando la posición de quien busca la raíz y la causa de lo que está sucediendo. Y claro, la raíz era que había un poder y que el poder lo detentaba un individuo solo, y ellos ya no estaban dispuestos a ser esclavos, aunque seguirían todavía dependiendo, pero ya se descubre que hay un poder, que alguien tiene que legitimarlo. ¿Y quién lo puede legitimar? Hay poder, hay legitimación, y de pronto en la propia leyenda o en la propia literatura se habla de un rey que no quiere ser rey, sino que pone en Tomesón, ha puesto en medio. Si ha puesto en medio, todos estamos a la misma distancia, es decir, todos somos iguales. Digamos, lo que va a formar prácticamente la política, la idea de igualdad. La gran categoría sería la igualdad. Todos somos iguales.